Buenos días con todos. Muchas gracias por estar aquí en Impulsando el Desarrollo Gas y Petróleo del Perú. Eh, Vamos a iniciar esta mañana con las palabras de bienvenida de Pablo de la Flor. Muchas gracias, Mariana. En primer lugar, quiero darles una cordial bienvenida a todos a este webinar Impulsando el Desarrollo Gas y Petróleo del Perú. En esta oportunidad hemos logrado reunir a un notable grupo de expositores de primer nivel cuyas ponencias, estoy seguro, contribuirán a enriquecer la discusión sobre los aportes de la industria a la agenda del crecimiento y el desarrollo sostenible en el país. La coyuntura que nos reúne esta mañana es una de especial importancia y relevancia. Y es que a puertas de celebrar el bicentenario de nuestra independencia, enfrentamos, que duda cabe, una de las peores crisis de nuestra historia republicana, resultado de la emergencia sanitaria y las restricciones gatilladas como medidas de aislamiento social que se hicieron necesarias para frenar los avances de la pandemia. Lamentablemente, no solo somos el país con mayor mortandad COVID en el mundo, sino que la nuestra será una de las economías más golpeadas por la pandemia, con una contracción que seguramente superará el 12%, importantes caídas en el consumo, en la inversión, para no referirnos ya a la reducción de los ingresos públicos y el importante crecimiento que este año tendrá nuestro déficit fiscal. Como resultado de esta crisis, y quizá este sea el indicador más ilustrativo de las honduras a las que hemos llegado, se habrán perdido más de 6 millones de empleos formales y seguramente este año veamos un aumento enorme de la pobreza, con lo cual los avances que habíamos logrado luego de casi una década de esfuerzos constantes se habrán evaporado. Este contexto negativo no ha hecho sino agravar los problemas que ya ha enfrentado el sector hidrocarburífero peruano. Así, nuestra producción petrolera se ha reducido casi a la mitad de los niveles alcanzados a principio de año, donde habíamos tenido cierta recuperación, y las inversiones en exploración han quedado prácticamente paralizadas. La suspensión de operaciones en distintos lotes en el oleoducto norperuano debido a la conflictividad social solo han contribuido a profundizar esta enorme crisis, llevándonos al récord absurdo de cero producción en Loreto. Felizmente, la solidez en nuestro marco macroeconómico nos está permitiendo enfrentar la crisis con un importante esfuerzo fiscal y monetario, lo que ciertamente facilitará la recuperación y el crecimiento. Sin embargo, la velocidad de esta reactivación dependerá en buena medida de la capacidad que tenga el Estado de movilizar la inversión privada, que es, después de todo, el principal motor generador de crecimiento y bienestar en el país. En ese sentido, las industrias extractivas pueden jugar un papel dinamizador fundamental para la recuperación económica del país. Esto resulta especialmente cierto del sector hidrocarburífero, no solamente por su importantísima contribución a la recaudación fiscal, sino también por su fuerte impronta descentralizadora. La industria hidrocarburífera ha demostrado además que puede desempeñar ese papel implementando los más exigentes protocolos sanitarios, protegiendo a las comunidades y cuidando el medio ambiente. Quiero destacar, y no podía resultar de otra manera en la antesala de este webinar que nos convoca, quiero destacar un hito importantísimo que nos alienta a ver con optimismo el futuro del sector. Me estoy refiriendo a la reciente aprobación del plan de cierres de brechas, que nos permitirá saldar una enorme deuda que el país tiene con nuestros compatriotas de la Amazonía.
Ahora que el plan ha sido aprobado, el principal desafío que tenemos por delante es lograr que el Estado ejecute de manera célere y eficaz los proyectos ahí identificados, a fin de que podamos cerrar esos enormes déficits en materia de acceso a servicios públicos básicos como agua, saneamiento, electrificación, salud y educación. Si no procedemos con seriedad en la implementación de este plan, no haremos sino alimentar las enormes frustraciones que en el pasado han servido de caldo de cultivo del que se ha nutrido la conflictividad que tanto daño le ha hecho a la industria y al país en los últimos años. De allí la enorme relevancia de las reflexiones que la convocatoria de este webinar nos plantea, sobre todo en lo que atañe a la necesidad de asegurar la proyección futura de la industria y más específicamente su contribución al desarrollo del país. Estoy seguro que los intercambios que tendremos esta mañana nos ayudarán a avanzar en ese proceso. A todos ustedes quiero reiterarles mi agradecimiento por acompañarnos en el webinar y mi especial reconocimiento a nuestros expositores por las contribuciones que tendrán en esta discusión. No tengo dudas de que esta será una magnífica jornada provechosa y rica de aprendizajes y que juntos seguiremos construyendo la industria hidrocarburífera responsable que todos queremos y que el país tanto necesita. Muchas gracias a ustedes por sumarse a este gran esfuerzo. Muchas gracias, Pablo. Seguimos ahora entonces con la presentación de Arturo Vázquez. Elena. Arturo, disculpa tu audio, por favor. Ajá, perfecto. Muchísimas gracias a Pablo de la Flor y a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía por la invitación. Vamos a hacer una presentación sobre los aportes del sector hidrocarburos a la economía peruana. No sé si ya pueden visualizar la presentación. Sí, falta ponerlo en modo presentación. Listo. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, como les comentaba, vamos a hacer esta presentación para mostrarles a todos ustedes la contribución del sector hidrocarburos a la economía nacional y regional en el Perú. Para empezar, hay que comentar de que en realidad los hidrocarburos, según las diferentes entidades internacionales como la Agencia Internacional de la Energía y otras agencias, muestran de que los hidrocarburos aún son importantes y lo seguirán siendo en los próximos 40 años. Y vamos a tener a los hidrocarburos complementando el suministro de energía renovable a largo plazo, ¿no? Entonces, en este sentido, lo importante es comentar, ¿no?, que la industria de hidrocarburos no va a dejar de ser importante, es más, pues, va a tener un rol, digamos, preponderante en el suministro energético, y lo vamos a ver con una información específica del Perú. Y la pregunta es, ¿qué tanto contribuye este sector a la economía en general? Y ahí voy a hacer un análisis de lo que pasa a la economía peruana gracias a los efectos del sector hidrocarburos, ¿no? Entonces, para empezar, rápidamente explicarles la cadena del gas natural. No es una de las industrias, digamos, más importantes en el Perú porque provee un suministro continuo de energía a diferentes sectores, especialmente a los mercados, ¿no?, industriales y comerciales, así como el transporte, en donde se generan grandes ahorros. Tenemos una cadena, ¿no?, donde hay un suministrador, ¿no?, un sistema de transporte, ¿no?, y varias redes de distribución en el norte del Perú, en el sur, aquí en Lima y en Ica. Y probablemente tengamos, ¿no?, una nueva concesión de 7 regiones, ¿no?, en el interior del país, sobre la cual vamos a hablar. Y el consumo del gas natural, como ustedes pueden ver aquí, ¿no?,
tiene un gran impacto en la generación eléctrica, y eso nos ha permitido ganar ventajas competitivas en la producción de diferentes productos de uso interno y de exportación, debido a que el gas natural es un combustible más barato, y hay una penetración en los sectores de transporte y el sector industrial, ¿no? Así como también a nivel residencial. En el caso del sector hidrocarburos líquidos, en donde tenemos al petróleo como principal materia prima, tenemos también una cadena en tres componentes, ¿no? El segmento río arriba, en donde se da la exploración y explotación de los hidrocarburos, y es ahí donde tenemos, ¿no?, un suministro de petróleo, ¿no?, y productos líquidos que van a ser refinados, transportados y refinados en una cadena de procesamiento de estos combustibles, y luego se distribuyen a través de una cadena de distribución mayorista y minorista hacia el cliente final, ¿no? Ese, digamos, es una visión general de las dos industrias, ¿no?, que están integradas en el sector hidrocarburos. Y yo les quiero mostrar una estadística relacionada a la participación de los hidrocarburos en los últimos casi 25 años, ¿no? Ustedes pueden ver ahí que desde el año 95, ¿no?, hasta el año 2017, que son las estadísticas oficiales de las cuales disponemos, los hidrocarburos han tenido una gran importancia. En el año 95 teníamos un 63%, ¿no?, de uso de hidrocarburos, ¿no? Y esa cifra se ha ido manteniendo gracias también a la participación del gas natural, ¿no? Ustedes pueden ver que a partir del año 2010 ya se tiene un 8% de uso de gas natural, y además ya vemos que eso va creciendo, ¿no?, hacia un nivel de casi 11% en el 2017, ¿no? Con lo cual tendríamos que en el 2017 ya la economía peruana utilizaba el 65% de su energía primaria basada en hidrocarburos. Y según las estadísticas y proyecciones del Ministerio de Energía y Minas, esa participación va a ser mucho más grande, porque el gas natural se proyecta que, ¿no?, tenga un peso ya significativo en la matriz energética del Perú, llegando incluso a tener un 75% de participación en ese sector, ¿no? Muy bien. Entonces, para resumir un poco las ideas de esta primera parte, en el 65% fue la participación de los hidrocarburos en la matriz energética primaria del Perú en el 2017, y se espera que en el 2025 podamos tener cerca de 75% de participación tanto del petróleo y el gas natural como fuente de generación primaria de energía, gracias a las políticas de masificación del gas natural, ¿no?, que es una de las políticas, digamos, más importantes dentro del campo del sector energético en los últimos 15 años en el Perú, ¿no? Ahora les quiero comentar un poco los impactos económicos ya del sector a nivel macroeconómico, microeconómico, en el sector público, y los efectos de la masificación del gas, ¿no? Entonces, sobre este tema vamos a ir explicando muy sintéticamente estos efectos, ¿sí? Vamos a empezar con los efectos macroeconómicos. Entonces, para empezar, desde el punto de vista macroeconómico, cabe mencionar la participación del sector hidrocarburos en el Producto Bruto Interno. El sector hidrocarburos, ¿no?, ha tenido diferentes, una evolución, digamos, muy marcada, ¿no?, como ustedes pueden ver ahí por los ciclos de las materias primas, ¿no? Hemos tenido épocas de bonanza, hemos tenido épocas de, digamos, de moderación en la actividad del sector, pero siempre ha mantenido una cuota de casi el 3 al 3.5%. A la fecha tenemos un casi 3% de participación del Producto Bruto Interno. Y el valor agregado que genera el sector, como ustedes pueden ver ahí desde el 2007 hasta el 2019, ¿no?, acumula aproximadamente 58.300 millones de dólares de creación de valor agregado para la economía peruana. Es un número bastante significativo, ¿no? Eso ha sido en los últimos 12 años. Por el lado de la inversión en exploración y explotación de hidrocarburos, o sea, cuánto es lo que las empresas, contratistas e inversores en el sector han contribuido a la base de inversión de nuestro país, ustedes pueden ver ahí que ese nivel ha ido aumentando desde el año 2000, en donde teníamos niveles
¿no? Por debajo de los 200 millones, hasta, digamos, el boom de inversión que se dio justamente cuando los precios del petróleo tuvieron un pico, y llegaron a casi 1.880 millones de dólares en el año 2002, ¿no? Llegando a una contribución de casi 8% de toda la inversión privada del país, ¿no? Entonces, toda la inversión en el sector hidrocarburos ha acumulado desde el año 2000 hasta el año 2018, que es la disponibilidad de información que tenemos oficial. Ese monto de inversión acumulado suma 16.000 millones de dólares aproximadamente, ¿no? Entonces estamos hablando de una cifra bastante importante, ¿no? Como contribución a la inversión bruta de todo el país, ¿no? Ahora, el efecto multiplicador del sector también es bien importante, ¿no? En base a la información de las tablas insumo-producto, la contabilidad nacional que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática, hemos podido inferir en Gerens, ¿no? La determinación de cuánto es el efecto multiplicador, y hemos podido encontrar de que por cada sol invertido en el sector hidrocarburos se genera en promedio en la economía peruana un sol con 30 centavos, ¿no? Como valor agregado para nuestra economía. Y eso lo pongo en un ejemplo, ¿no? Supongamos que tenemos una inversión de 100 millones de soles en el sector hidrocarburos. Si esos 100 millones de dólares se llegan a invertir en el sector, el efecto en la creación de valor para la economía peruana llevaría a 130 millones de soles adicionales. Entonces, tenemos ahí un efecto multiplicador bastante importante, y eso se da gracias a que la inversión genera una demanda de bienes, ¿no? Tanto para la construcción y operación de las actividades de hidrocarburos, aumenta la producción, ¿no? No solamente del petróleo y el gas, sino también de otros sectores conexos, ¿no? Y eso lleva a la contratación de mayor cantidad de trabajadores. La creación de valor agregado mejora las expectativas, tanto de los inversionistas como de la demanda, y eso genera un efecto en cadena favorable. Entonces, en resumen, ¿no? Puedo comentarles de que, ¿no?, el porcentaje de participación del sector como contribución a la producción bruta interna de nuestro país es de 3%, ¿no? Hemos en el sector acumulado una creación de valor agregado de casi 58.300 millones de dólares en el periodo 2007-2019, ¿no? El sector hidrocarburos ha invertido en el país, ¿no? La cifra de 16.000 millones de dólares entre el 2000 y el 2018, y si yo tuviera, ¿no?, invertir 100 millones de soles en el sector hidrocarburos, me permitiría obtener a mí como un efecto multiplicador en la economía 130 millones de soles. Muy bien, ahora quiero comentarles algunos efectos microeconómicos que hemos podido preparar para este evento de lanzamiento de la iniciativa del sector hidrocarburos. Entonces, acá yo les estoy mostrando en términos de equivalentes de energía la evolución de los precios de las gasolinas y el GLP a lo largo de los últimos años, ¿no? Y ustedes pueden ver ahí que transformado en unidades de energía, que en el sector utilizamos la métrica de los gigajoules, ¿no? Podemos ustedes ver ahí, para poder hacer la comparación de cuán económicos son los combustibles, ¿no? Que el precio del GLP consistentemente ha estado relativamente más bajo que las gasolinas, lo cual ha permitido a muchos transportistas que han convertido sus vehículos a GLP a obtener ahorros significativos en el uso del combustible, y eso se lo quiero mostrar aquí, ¿no? En la Escuela de Posgrado Gerens hemos hecho este cálculo para que ustedes puedan observar cómo se han dado los ahorros a lo largo del tiempo por el uso del GLP, que es un combustible más amigable al medio ambiente, ¿no? Y ustedes pueden ver acá que desde el año 2006, ¿no?, hasta el año 2018, ¿no?, que es el periodo de información sobre el cual tenemos data disponible y oficial, se habrían convertido aproximadamente unos 250.000 vehículos a GLP.
Y de esa conversión de vehículos hemos podido determinar con un análisis económico de que los ahorros para la economía peruana y para este sector del transporte, por la transformación de sus vehículos hacia el GLP, habría acumulado unos 2.250 millones de dólares, ¿no? Lo cual es algo muy positivo y es un aporte también del sector hidrocarburos a nuestra economía, ¿no? No solamente por el lado de la economización de recursos económicos por el uso de un combustible más barato, sino también por el efecto ambiental, ¿no? Y acá también hemos determinado el efecto multiplicador del empleo como una otra evidencia de este impacto microeconómico, ¿no? Y utilizando la metodología también desarrollada por el INEI, de las tablas de insumo producto y la contabilidad nacional, hemos podido determinar que por cada 52.000 soles, ¿no?, de demanda de inversiones en hidrocarburos se genera un empleo directo formal, ¿no? Y cada empleo formal que se cree por este efecto de la inversión en el sector hidrocarburos crearía al menos 2 puestos de trabajo formales de manera indirecta. Pero ustedes pueden ver ahí también esta infografía que hemos preparado para ustedes, ¿no?, de ese efecto multiplicador en el empleo, ¿no?, en el sector formal, ¿no? Entonces, esto es una cosa muy importante también porque en esta cadena, ¿no?, de generación de eslabonamientos en el consumo, la producción y la contratación de mano de obra, tenemos, digamos, también un aporte importante del sector que es crear empleo formal de manera sostenible, ¿no? Entonces es algo bastante importante de relevar en este momento de crisis, ¿no?, en donde, ¿no?, lo que tenemos que fomentar es la mayor cantidad de creación de puestos de trabajo, ¿no? Ese es un poco el punto aquí, ¿no? Entonces, para resumir estos esta muestra de efectos microeconómicos del sector, les puedo comentar de que se habrían generado unos 2.250 millones de dólares, ¿no?, en ahorros generados por el uso del GLP vehicular en el sector transportes entre el 2006 y 2018, y que el efecto de la creación de empleos directos e indirectos en el sector, hidrocarburos sería de 3 empleos por cada 15.000 dólares de inversión en este sector. Quiero comentarles ahora, ¿no?, un tercer aspecto del aporte del sector hidrocarburos, que es muy importante destacar, que tiene que ver con la masificación del gas natural, ya que ese es uno de las contribuciones, digamos, destacables, ¿no?, de la industria de hidrocarburos nacional desde que inició el proyecto Camisea, ¿no? Entonces, esta es un poco la situación, en términos resumidos, de la masificación del gas natural en el Perú. A la fecha tenemos ya en todas las concesiones, que son las concesiones del norte, en donde tenemos a la empresa Cálida, perdón, a la empresa Cuavi, ¿no?, con un proyecto de concesión en la zona de Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y Ancash, ¿no?, en 4 regiones del norte del país. Tenemos las concesiones de Cálida aquí en Lima, Contugás en Ica, y Naturgy en el sur del país, ¿no? Tenemos a la fecha 1.125.000 clientes ya conectados al gas natural. ¿Qué se ha desarrollado en el sector, no? Entre el año 2011 y 2019 se han instalado 10.500 kilómetros de redes, ¿no?, de gas natural. Se han desplegado más de 1.000 millones de dólares en inversiones en este sector, ¿no? Tenemos, ¿no?, 3.800 clientes comerciales e industriales conectados, ¿no?, lo cual es una cifra importante porque eso muestra, ¿no?, que estas industrias están conectando un combustible más barato y económico, lo cual va a repercutir en la competitividad de nuestro país en los mercados internacionales, ¿no? Más de 1 millón de clientes residenciales conectados, estamos hablando de domicilios, y 294.000 vehículos convertidos a gas natural vehicular, ¿no? Ustedes pueden ver ahí, digamos, ¿no?, en esta tabla, ¿no?, estas cifras, y en estas gráficas ustedes pueden ver la evolución de la cantidad de clientes en los últimos años de las concesiones por red de ductos de Cálida y Contugás y las concesiones norte y sur de Cuavi y Naturgy, ¿no? A la fecha, Naturgy ya tiene conectados unos 12.500 clientes y Cuavi 100.000 clientes, ¿no? Entonces, ese es un poco, digamos, el panorama a la fecha de la masificación. Y
Justamente el Ministerio de Energía y Minas ha publicado hace poco un proyecto de modificación del reglamento del Fondo de Inclusión Social Energético, que vale la pena destacar a través de la resolución 244, que lo que hace es dar incentivos y un esquema de subvenciones para acelerar la masificación del gas natural a través de una mayor cantidad de conexiones domiciliarias, ¿no? Y promoción de las conversiones de vehículos a GNV, ¿no? Y además también, ¿no? Una de las cosas que debemos destacar de este paquete de modificaciones, ¿no?, reglamentarias es la subvención que el Fondo de Inclusión Social Energético o el Sistema de Seguridad Energética Nacional, que son dos herramientas de política energética que maneja el Ministerio de Energía y Minas, darían subvenciones, ¿no?, para la inversión en redes de distribución por ductos, lo cual es importante para garantizar la sostenibilidad económica de los concesionarios en las regiones del país, en donde hay, ¿no?, como sabemos, ¿no?, una menor demanda de energía y una menor cantidad de clientes industriales. Entonces, en este contexto, a fin de garantizar que estas concesiones tengan tarifas competitivas y asequibles para los usuarios, es que se está poniendo este paquete de subvenciones con el objeto de acelerar la masificación, que es un paquete, digamos, muy similar al que se hizo en Colombia hace varios años atrás, que les permitió a ellos lograr altos niveles de masificación, ¿no? Y eso nos va a permitir, digamos, consolidar en las concesiones ya existentes, la norte, las concesiones del centro, las concesiones del sur, pero también las nuevas concesiones que ya se han dado en Tumbes, con la empresa Clean Energy, y la concesión de Piura que tiene Gasnor ahora, ¿no? Pero también hay un tema interesante en masificación que tiene que ver con este proyecto 7 regiones, que ya se estaría beneficiando de un esquema de subvención para poder financiar la instalación de redes de distribución en 7 regiones del país, ¿no? Y ustedes ven ahí de que el proyecto es un proyecto de alcance regional, tiene un rol social muy importante, ¿no?, de cerrar brechas energéticas, de generar mayor inclusión energética en nuestro país, brindando a estas regiones un combustible mucho más barato, y estamos hablando de regiones altoandinas como Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno, y también la región Ucayali en la selva, ¿no? Es un proyecto que, según la información de Proinversión, estaría comprometiendo una inversión de $200 millones, y este proyecto ya estaría contando con unas subvenciones provistas por el Fondo de Inclusión Social Energético, ¿no?, y el Sistema de Seguridad Energética Nacional para financiar la construcción de las redes, ¿no? Un plan de conexiones de 113.535 clientes en los primeros 8 años de esa concesión. Y este proyecto está ya por ser adjudicado. Finalmente, quiero terminar ya mi presentación con algunos alcances del impacto del sector hidrocarburos en su aporte al sector público, ¿no? ¿Cuál es el aporte del sector público, del sector hidrocarburos, a los gobiernos nacionales y subnacionales? Y esto se da a través de las contribuciones que hace el sector hidrocarburos, tanto por el lado de los tributos internos, por ejemplo, el impuesto a la renta, y las regalías petroleras y gasíferas que pagan los operadores en el sector. Y ustedes pueden ver aquí que el sector ha tenido una contribución relevante en la provisión de recursos fiscales al gobierno en general, ¿no? Entonces ustedes pueden ver ahí, ¿no?, aportes, ¿no?, desde el año 2002, ¿no?, empezando con un aporte de aproximadamente unos 1.100 millones de soles en el 2002, y ese aporte ha ido creciendo hasta el pico que se dio aproximadamente en el 2013 con una contribución cercana a los 10.000 millones de soles en contribuciones fiscales, ¿no? Y si nosotros calculásemos el acumulado de tributos que ha pagado el sector hidrocarburos desde comienzos de este, tendríamos unos 43.400 millones de soles en tributos internos y aproximadamente unos 52.350 millones de soles en regalías entre los años 2002 y 2019. Y, ¿no?,
Como es de público conocimiento, ¿no? Estos recursos fiscales de estas industrias de hidrocarburos se canalizan a las regiones, ¿no? Y sus gobiernos nacionales mediante el esquema de canon y sobrecanon, ¿no? Y en base a estos recursos, nosotros podemos ver ahí que las contribuciones distribuidas a los gobiernos subnacionales han ido increciendo, ¿no? Han ido creciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Hasta el 2014-2015, en donde, bueno, hemos tenido, digamos, una contracción en el sector por factores internacionales, pero también por factores internos vinculados a digamos, el freno en la economía peruana, porque la economía peruana empezó a crecer menos, pero también por todos los temas de los problemas del sector vinculados al relacionamiento, ¿no? Con las comunidades y los conflictos que han aparecido en ese momento, ¿no? Yo creo que de una manera, digamos, podemos decir que entre el año 91 y el año 2019, ¿no? Se han transferido, ¿no? Recursos de canon y sobrecanon, petrolero y gasífero, aproximadamente de 45.990 millones de soles, ¿no? Entonces, en líneas generales, para resumir esta información, ¿no? La contribución acumulada del sector entre tributos internos y regalías entre el 2012 y 2019 ascendió a cerca de 96.000 millones de soles, ¿no? Siendo 52.350 millones, ¿no? Los aportes en regalías petroleras y gasíferas que paga el sector, y de todo este monto, de estos recursos, de casi 100.000 millones de soles de aporte fiscal a la economía peruana, estamos hablando de que eso casi la mitad se ha distribuido en forma de canon y sobrecanon petrolero y gasífero hacia los gobiernos subnacionales en ese periodo. Finalmente, ¿qué se puede hacer con este dinero, ¿no? Que sea, o que se recauda del canon y sobrecanon, ¿no? Una pregunta interesante de atender, ¿no? Entonces, les hago aquí un ejemplo, ¿no? O sea, considerando los recursos de canon y sobrecanon que se han distribuido en el año 2019, que casi son como 1.700 millones de soles, hubiéramos podido rehabilitar, ¿no? 5.740 centros educativos, podríamos haber instalado, y ya es un tema importante en este contexto de pandemia, ¿no? 1.490 centros de salud equipados para atención primaria, ¿no? En las regiones, o rehabilitar 1.658 kilómetros de vías de penetración. Justamente Pablo hablaba de este plan de cierre de brechas, y justamente he tomado, digamos, algunos números de este plan, ¿no? Quería comentar una reciente iniciativa de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobada por el Decreto Supremo 145 de 2020, va a estar a cargo del Viceministerio de Gobernanza Territorial el liderazgo de este despliegue del plan de cierre de brechas con el apoyo de los sectores, y va a tener un plazo de ejecución de 6 años, ¿no? Según la propia PCM, el costo del paquete del plan de cierre de brechas ascendería a 6.000 millones de soles y financiaría 800 proyectos de inversión en cierre de brechas, ¿no? A favor de aproximadamente 100 comunidades nativas en las zonas del Datem, del Marañón, Loreto, Alto Amazonas, Requena y Mayna, ¿no? Todos estos zonas dentro del corredor petrolero que tenemos en la selva, ¿no? El programa de cierre de brechas debería, digamos, apuntar a cerrar brechas en salud, educación, saneamiento y otros servicios de infraestructura, que es un tema muy importante para estas comunidades, y se estarían desplegando este año 100 millones de soles en obras para la Amazonía, ¿no? Lo interesante es de que con los recursos del canon, ¿no? Que ascienden a casi 46.000 millones de soles en los últimos años, se hubieran podido financiar hasta 7 paquetes de cierre de brechas sociales en todo el país. Entonces, para que ustedes vean, ¿no? La importancia del sector hidrocarburos en la contribución al desarrollo del país, ¿no? Podríamos financiar
¿no? Con estos aportes, ¿no? De canon y sobrecanon para las regiones, hasta 7 planes de cierre de brechas a nivel nacional. Y con esta última cifra, entonces yo terminaría mi presentación, dándole las gracias por la atención prestada y reiterando también mi agradecimiento a la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía por la oportunidad de estar con ustedes. Muchas gracias. Agradecemos a Arturo Vázquez, director general de investigación de Gerencia, y damos la palabra ahora a Ada Alegre, consultora en Derecho y Gestión Ambiental. Ada, por favor, escuchamos tu presentación. Tu micrófono, Ada, por favor. Bueno, buenos días a todos ustedes. Muchas gracias nuevamente a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía por la oportunidad de estar en contacto con tantas personas y compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que significa la actividad de hidrocarburos en el país desde la perspectiva ambiental y en su convivencia con otras actividades económicas como son las forestales, la pesca, turismo y demás. No me equivocaba de presentación. ¿Por qué pongo esta lámina con tantos productos que parece un encarte de algún comercio? Porque primero, todos estos productos que vemos en la pantalla y muchísimos más tienen que ver con la industria de hidrocarburos porque se desarrollan, se producen utilizando insumos derivados del petróleo. Absolutamente todo lo que vemos en la pantalla se produce con productos derivados del petróleo y todo esto también, además, se produce en industrias que trabajan con energía mucha asociada al petróleo, con gas natural, por ejemplo, y también para que lleguen a los comercios y en muchos casos a nuestras casas, estos productos también requieren del petróleo ya desde su perspectiva más conocida como es el combustible. En efecto, los hidrocarburos no solo nos permiten contar con gasolina para los vehículos, para los aviones, para los barcos, sino también para generar una serie de productos. La importancia de la actividad creo que no está en cuestión. Nuestra vida está muy asociada a los hidrocarburos. Como ya señaló Arturo, es una actividad que tiene una incidencia muy, muy relevante en nuestra economía. Pero ¿qué pasa desde la perspectiva ambiental? Tengo la suerte de haber trabajado ya hace más de 25 años en materia de gestión ambiental acá en el Perú. Y he tenido la suerte de poder ver muchos procesos, ver cosas que han funcionado, cosas que no han funcionado, en hidrocarburos y en otras actividades, y sí creo que hay una falsa dicotomía entre la actividad de hidrocarburos y la protección ambiental. Muchas veces se cree o se dice con mucha facilidad que el desarrollo de la actividad de hidrocarburos está reñido con la protección ambiental, y quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones de por qué considero que eso no es así. Primero, la actividad de hidrocarburos es una actividad eminentemente formal. Es una actividad eminentemente formal y por ende una actividad bastante controlada por el Estado. A diferencia de mucho de lo que tenemos en el Perú y que lamentablemente estamos viendo las consecuencias en esta pandemia, en hidrocarburos no existe la informalidad, por lo menos en la producción de hidrocarburos no existe la informalidad que vemos en nuestro día a día. Es una actividad intensiva en el uso de altos estándares tecnológicos, protocolos y procedimientos. No sé quiénes hayan tenido la oportunidad de visitar una locación de hidrocarburos, van a poder ver la cantidad de exámenes médicos para ingresar, la cantidad de protocolos para el ingreso a las áreas. Hay una serie de estándares que cuida la industria de hidrocarburos, porque es una actividad de alta inversión, de altos controles, no solo por las autoridades peruanas, sino también por controles corporativos, controles de los financistas que permiten pues, el desarrollo de estas operaciones que son realmente en muchos casos millonarias. Otro aspecto que quisiera resaltar también es que las actividades de hidrocarburos tienen controles ambientales en todos los ámbitos de la actividad, desde antes de que se desarrolle, de que se mueva una piedra, se mueva un suelo para el desarrollo, la construcción de las instalaciones. Desde antes de eso ya hay controles ambientales establecidos por el gobierno, controles que implican también monitoreo ambiental permanente. Todos los impactos de una operación son evaluados por anticipado y son controlados con monitoreos de diversa naturaleza.
También ya desde hace casi 2 décadas se han implementado en el Perú compromisos sociales como parte de los compromisos ambientales. Es común hoy día, no solamente en las normas, sino en los estudios y en la fiscalización, verificar pues el cumplimiento de los compromisos sociales que asumen las empresas con la población de su entorno. Entonces, es posible afirmar, de acuerdo a la legislación y la experiencia que vivimos en el día a día, que hay una responsabilidad legal regulada para verificar los aspectos ambientales y de seguridad de las actividades de hidrocarburos desde hace alrededor de 3 décadas, ¿no? En 1992 empezó la fiscalización ambiental, en el año 1993 empezaron las normas ambientales de hidrocarburos, y esto ha generado todo un proceso que ha ido agrandándose, abultándose, haciéndose más fornido. No digo que es perfecto, pero se ha desarrollado bastante en estas últimas 3 décadas. Como toda actividad, y en eso también la actividad de hidrocarburos comparte experiencias con la industria de plásticos, de la aspirina, o de las telas, o muchas actividades comparte pues que toda actividad humana puede tener fallas. Toda actividad humana puede tener un accidente, toda actividad humana puede tener una mala práctica, y eso no es ajeno ciertamente a la actividad de hidrocarburos, eso es común a cualquier actividad, y por eso es que existen controles ambientales de las empresas y controles ambientales del Estado, controles de seguridad también, que son bastante activos, como vamos a ver. Otro aspecto que quería resaltar cuando hablamos de hidrocarburos y medio ambiente es que, creo yo, nadie discute pues que Estados Unidos, Canadá, tienen altos estándares ambientales en sus actividades, en su industria, en la protección del ciudadano, y quería resaltar entonces que dentro de los 5 principales productores de hidrocarburos del mundo, se encuentran precisamente Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos es el principal productor de hidrocarburos a nivel mundial, y es un país que cuenta con altos estándares ambientales también. También es relevante tener en cuenta que la legislación permite que las actividades de hidrocarburos se puedan desarrollar en áreas naturales protegidas o sus zonas de amortiguamiento. Ahora, no es simplemente una permisibilidad del ordenamiento jurídico, porque para que la actividad de hidrocarburos se pueda desarrollar en ciertas áreas naturales protegidas, zonas de amortiguamiento, ecosistemas frágiles, hay una serie de controles estatales establecidos, y quisiera resaltar que además estos controles van de la mano con la participación ciudadana. Los lotes petroleros en el Perú son concedidos por Perú Petro, mediante un proceso de calificación de postores, un proceso bastante largo en el tiempo, y durante ese proceso de evaluación del contrato, el postor, el Perú Petro conduce distintos eventos presenciales con participación ciudadana, específicamente en las zonas donde está comprendido el lote petrolero y en donde se ubica pues la población que estaría pues, posiblemente comprendida en las actividades de hidrocarburos. Si el lote además va a estar superpuesto con áreas naturales protegidas o su zona de amortiguamiento, Perú Petro no puede conceder el lote por sí mismo, requiere una declaración de compatibilidad otorgada por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, el CERNAM, que pertenece al sector ambiente. Entonces, en todos estos casos se requiere el concurso de esta autoridad. Además, en el desarrollo de las actividades de hidrocarburos se deben hacer estudios de alta complejidad, estudios ambientales, también con procesos de participación ciudadana y con programas de monitoreo y vigilancia ciudadana a lo largo de la vida útil de la operación de hidrocarburos. Dependiendo de las características del proyecto, incluso para aprobar los estudios de impacto ambiental, se requieren opiniones técnicas favorables. Si no son favorables, no se aprueba el estudio ambiental, y estas opiniones técnicas favorables las emite el CERNAM, si las actividades se localizarían en áreas naturales protegidas o su zona de amortiguamiento, la Autoridad Nacional del Agua, si las actividades de hidrocarburos pudieran afectar recursos hídricos, el Servicio Forestal, el CERFOR, para el otorgamiento, cuando las actividades se pueden superponer con concesiones forestales, el Ministerio de Cultura, si se pueden superponer con reservas indígenas. En otras palabras, todas estas autoridades emiten una opinión favorable antes de que se desarrollen las actividades, y no solo emiten opinión favorable, sino también contribuyen a la fiscalización de la actividad. Un aspecto relevante cuando hablamos de hidrocarburos es que es una actividad nuevamente con altos estándares, porque además usa tecnología muy sofisticada. Las normas obligan que cuando las actividades de hidrocarburos se desarrollan en zonas de selva, se utilice la menor área posible para las locaciones. Como ven en estas imágenes de la izquierda,
Tenemos en la primera imagen un pequeño claro que se ha abierto para el desarrollo de la actividad, y como ven, no sé si logran percibir, hay un pequeño helicóptero que se aprecia, porque, por ejemplo, está prohibido abrir trochas en la selva para no afectar la Amazonía. O sea, lo que se hace es precisamente intervenir la menor área posible, y por eso es una actividad tan costosa, porque los accesos se hacen por helicóptero, no se puede hacer un acceso terrestre. Como ven en la imagen de la esquina inferior izquierda, hay un pequeño claro que se ve en toda la selva, que es también una locación de hidrocarburos. Es una actividad muy acotada en el espacio, es una actividad que no implica pues un uso intensivo de las áreas. Tiene capacidad de hacer monitoreos bastante especializados, incluso en mar y en todas las áreas que interviene. Tenemos muchas experiencias exitosas también, recuperación de suelos que puedan haber estado impregnados por hidrocarburos, porque nadie puede negar que toda actividad, como señalaba, puede tener contingencias operativas. Por ejemplo, en esta lámina sobre el land farming, la recuperación de suelos, se dice que se recuperaron suelos con hidrocarburos desde 22.148 ppm, partes por millón, hasta valores como 3.716 en un periodo de 7 meses. A la derecha tenemos el muelle Cañete de Hand Oil, que se ha establecido para hacer el control de seguridad, pero además ha permitido desarrollar un nuevo ecosistema con presencia de pingüinos, de lobos de mar, monitoreos de diversidad biológica de PeluNG, entre varias otras experiencias. También se suele decir que las actividades de hidrocarburos no son compatibles con otras actividades, y también creemos que ahí hay una falsa dicotomía en esta afirmación, porque a nivel internacional y en el Perú las actividades de hidrocarburos han coexistido durante décadas con otras actividades económicas, generando valor para los países y la población. Tenemos pues que el nivel de tecnología que se ha desarrollado en la actualidad permite optimizar el desarrollo de las actividades de hidrocarburos, mayor eficiencia, mayor producción, mayor rapidez, pero también minimizar los impactos ambientales y sociales, permiten el monitoreo y control integral en todos los aspectos de la operación, y la rehabilitación y compensación ambiental al término de la actividad. Otro aspecto que quería resaltar es que el Perú tuvo el primer pozo petrolero perforado en América del Sur. El primer pozo fue perforado en 1863, 4 años después del primer pozo perforado en Estados Unidos. Hoy día, como señalaba, Estados Unidos es el principal productor mundial de hidrocarburos. El año 2019, Estados Unidos tuvo 12 millones de barriles por día en producción. Canadá el año pasado tuvo una producción de 5.2 millones de barriles por día. Brasil, ya un poquito más cerca, 1 millón de barriles por día, 24 horas. Colombia, cerca de 900.000 barriles por día, y Perú el año pasado tuvo 50.000 barriles por día, habiendo sido el primer país con un pozo petrolero en América del Sur. Este año, según cifras oficiales, tenemos cerca de 30.000 barriles por día, ¿no? Estados Unidos produce 12 millones de barriles por día, ¿no? Veamos las cifras. También es importante recordar que las actividades de hidrocarburos se han desarrollado en el Perú en distintas regiones y desde distintos momentos. En la costa norte, en Piura, en Tumbes, en Talara, la actividad se ha desarrollado, en Talara principalmente, desde 1863, del siglo XIX. En la selva central desde 1939, selva norte de 1971, selva sur desde el 2004, y desde 1863 hasta la fecha en Talara, en Tumbes, tenemos pesca, tenemos turismo, tenemos los principales hoteles turísticos marítimos, los tenemos en el norte, tenemos actividades de recreación, actividades locales, y no ha pasado nada. Y todas estas actividades se han desarrollado en convivencia con la actividad de hidrocarburos desde 1863. En la costa norte podemos citar, por ejemplo, que las operaciones de Savia, CNPC, SAPET, Petrolera Monterrico, GMP, están generando hoy día, en pleno estado de emergencia, alrededor de 10.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Las operaciones de Petrotal, en su desarrollo, permiten generar un canon estimado de 150 millones de soles anuales. Son actividades pues importantes, y nuevamente, dentro de esta falsa dicotomía entre las actividades de hidrocarburos y otras actividades,
podemos destacar la convivencia entre la actividad de hidrocarburos y el turismo, por ejemplo, en la plataforma abandonada de los órganos, en los órganos, la plataforma MX1. Esta plataforma abandonada ha generado un banco de corales con alta diversidad biológica. Tenemos ahí unas citas que he cogido de TripAdvisor, donde la gente pues alaba las condiciones de diversidad de la vida marina, ¿no? Leo rapidito. Dice, bucear con lobos marinos, oír el canto de las ballenas es espectacular, gran cantidad y diversidad de vida marina, todo tranquilo, hermoso, nadaba con peces, veía estrellas de mar, corales y todo súper colorido. Esto en el Perú, esto en los órganos, en una plataforma abandonada. Tienen las fuentes por si gustan revisarlo. También se dice que las actividades de hidrocarburos son contrarias pues al desarrollo local, que no generan desarrollo local. Ojo, no podemos aspirar a que una única actividad solucione todos los problemas, pero es falso que no exista esta sincronía entre las actividades. Las actividades de hidrocarburos contribuyen a generar empleo local, capacitan a no solo trabajadores directos, generan proveedores locales, y sobre todo, y esto es bien importante, ayudan a mejorar los estándares en el entorno donde realizan sus actividades, porque las empresas contratan, pero exigen altos estándares, exigen estándares de seguridad, estándares ambientales, y en consecuencia estos estándares tienen un efecto multiplicador en las zonas donde operan. Las empresas del sector han desarrollado múltiples programas de desarrollo y de asistencia local, educación, salud, saneamiento, varios, vamos a ver algunas imágenes rápidamente. Las empresas de hidrocarburos generan dinamismo en las economías locales, tienen eslabonamientos con múltiples empresas proveedoras locales en otras regiones, pagan impuestos, regalías y canon, ya lo vimos con Arturo hace un momento. No es ajeno para nadie también, y esto es un poco dejar algo de hipocresía que muchas veces se presenta en algunos ambientes, la conflictividad está asociada a múltiples factores. No toda la conflictividad está asociada pues, a malas prácticas. No es ajeno para nadie que la actividad de hidrocarburos se realiza en zonas remotas, en zonas donde la presencia de los servicios públicos es muy escasa, no hay hospitales, no hay buenas escuelas, entonces hay una expectativa embalsada en muchas regiones del país que contribuye ciertamente a los conflictos sociales. No es la única causa, pero contribuye de manera muy importante. Tenemos múltiples proyectos, como señalaba, proyectos para generar productos, proyectos de salud, proyectos de educación, capacitación a profesores, hay una serie de aportes en infraestructura, muchos aportes que desarrolla la actividad. Con relación a la población indígena, también cabe resaltar que esto ya ha tenido un desarrollo importante en las últimas 2 décadas, se han implementado modelos con mínima intervención y contacto con la población indígena, las empresas cuentan con planes de contingencia antropológicos que además son fiscalizados por el Estado, programas de vigilancia participativos, fondo social, las actividades en esta zona son evaluadas, aprobadas y supervisadas por el Ministerio de Cultura, y desde la declaración de emergencia sanitaria podemos señalar también que se han adoptado protocolos específicos con la población indígena. El sector en general ha aportado, por ejemplo, por dar algunos datos, según se me ha informado, 53.000 canastas de alimentos repartidas a los pobladores, 140.000 equipos de bioseguridad, 450 balones de oxígeno y una planta de oxígeno en los entornos de las operaciones, entre otros. Pueden revisar también en el portal comunidad.pe, hay diversa información, de ahí he extraído algunos datos también, respecto de los programas sociales que desarrolla la actividad de hidrocarburos. Respecto a la regulación ambiental, muy rapidito para no aburrirlos, las empresas cumplen pues distintas obligaciones ambientales que son fiscalizables desde antes de iniciar la operación, durante toda la operación y el abandono por supuesto también. Tienen que conseguir autorizaciones de más de una decena de autoridades que también otorgan pues opiniones en los estudios ambientales. Cuentan con estudios ambientales aprobados por el SENACE para las actividades de mayor envergadura que pertenece al sector ambiente. Deben obtener licencias y permisos del Ministerio de Energía y Minas, de la Autoridad Nacional del Agua, incluso la sede regional, de la DICAP, OCENERMIN, SUNAT, entre varios otros. Tienen que administrar registro, contratar proveedores registrados. Toda ampliación o modificación de sus actividades también es evaluada nuevamente a través de un estudio ambiental.
tienen la obligación de monitorear todos los aspectos ambientales y sociales determinados en el estudio ambiental, presentan reportes periódicos, todo accidente, todo incidente ambiental tiene que ser reportado entre las 12 horas de ocurrido, y el OEFA, además el organismo fiscalizador del Estado, tiene capacidad para llegar al lugar usualmente entre las 24 horas de ocurrido un incidente. También hay un régimen similar para los accidentes de seguridad. Toda la información, y esto también es público, sobre todo para los periodistas, la población, toda la información de los estudios ambientales de las actividades de hidrocarburos, de sus reportes e incluso de las sanciones que han sido impuestas es de carácter público. Toda esa información está en la web. Para sintetizar, todas las actividades de hidrocarburos, desde la evaluación de postores y suscripción del contrato hasta el abandono, son objeto de participación ciudadana. Tienen que tramitarse autorizaciones, licencias y permisos acompañados de fiscalización desde el momento en que se empiezan a realizar los primeros estudios en campo, no solo los ambientales, estudios hidrogeológicos, estudios de flora y fauna, todo eso está sujeto hoy día a control del Estado. El control del Estado, principalmente en materia ambiental, a cargo del OEFA. El OEFA todos los años elabora un plan anual de evaluación y fiscalización. Para el año 2020 ha previsto, por ejemplo, 5.154 acciones de fiscalización para las diversas actividades solamente hidrocarburos. ¿Qué criterios utiliza el OEFA para fiscalizar? Primero, bueno, fiscaliza todas, pero en caso de que hayan riesgos particulares, esto hace que se prioricen las actividades específicas que puedan estar comprometidas. ¿Qué criterios implican mayor fiscalización de la OEFA? La conflictividad social, la existencia de derrames. Si una empresa ha tenido derrames o fugas de hidrocarburos, también están priorizados para la fiscalización. Si hay riesgo de las instalaciones en etapas de abandono también, o sea, todas las etapas son evaluadas. Evidentemente, si hay áreas naturales protegidas involucradas, y si han habido sanciones recurrentes o significativas a una empresa. Todo esto conlleva, pues, la intervención de la autoridad fiscalizadora, desde el año 1992, como señalé, y también hay fiscalización, como señalaba, de los SINERMIN en materia de seguridad, de la SUNAFIL en materia de salud y seguridad ocupacional, de la SUTRAN para el transporte de sustancias peligrosas, de la SUNAT para insumos químicos fiscalizados, de la DICAPI para instalaciones acuáticas, de la ANA para cuerpos de agua, múltiples autoridades. Se realizan supervisiones regulares, especiales, de gabinete, incluso con participación conjunta de otras autoridades y de la población. El OEFA tiene diversas medidas para la imposición de medidas administrativas, multas, y cuenta con otros mecanismos complementarios como un sistema nacional de denuncias ambientales. Cualquier persona, cualquier entidad puede presentar una denuncia al OEFA y el OEFA va normalmente a programar acciones de supervisión inmediatas, monitoreos participativos, evaluaciones ambientales, entre otros aspectos adicionales. Finalmente, para terminar, lo que quisiera resaltar, como señalaba, ya a manera de una reflexión personal, el Perú es un país rico en biodiversidad, en diversidad biológica. Somos un país rico en pluriculturalidad, tenemos múltiples culturas, múltiples bondades que nos da el territorio y múltiples recursos naturales. Personalmente creo que todas las actividades deben ser desarrolladas con responsabilidad y control porque todas generan valor. O sea, no hay ninguna actividad económica que no genere puestos de trabajo, que no genere ingresos para el país, para las poblaciones locales. Y la actividad de hidrocarburos es una actividad que se desarrolla con controles importantes, y creo que mientras mayores controles y mayor responsabilidad haya en el desarrollo de todas las actividades, no solo hidrocarburos, ¿no? Tenemos una informalidad abrumante en el país, una informalidad que nos desborda. O sea, importante es que todas las actividades tiendan hacia la formalidad, y si podemos tender a los estándares que tiene una industria como la industria de hidrocarburos en el país, pues otra cosa sería nuestra situación, nuestra capacidad de controlar situaciones tan críticas como la que estamos viviendo. Particularmente en esta situación necesitamos urgentemente reactivar la economía, superar la pobreza que se ha generado, la pérdida de empleos, y la actividad de hidrocarburos es una actividad que tiene capacidad de movilizar múltiples grandes capitales, no solo para el desarrollo de la actividad en concreto,
sino en toda la cadena de proveedores, de actividades que están ligadas a la actividad de hidrocarburos. Otro aspecto bien importante tener en cuenta es que la actividad de hidrocarburos es de largo aliento. Un contrato petrolero tiene 30 años de vigencia y es una actividad que no se desarrolla de la noche a la mañana. El poner en marcha un proyecto de hidrocarburos no se hace ni en 1, ni en 2, ni en 5, ni en 10 años. Normalmente, desde el momento en que se empieza a explorar un lugar hasta que se puede obtener recursos, pueden pasar entre 10 y 20 años usualmente. Entonces, si no construimos exploración, si no construimos proyectos para el futuro, es una actividad que va a seguir decayendo como hemos visto en las láminas del expositor anterior, de Arturo Vázquez. La experiencia internacional y nacional demuestra que la convivencia del sector de hidrocarburos con otros sectores es plenamente posible, la actividad forestal, la pesca, turismo, otras, es plenamente posible y necesaria. Y quisiera resaltar nuevamente, porque empecé con un dato al comienzo respecto de que Estados Unidos era el principal productor de la gasolina, del petróleo, perdón, a nivel mundial. Nuestra producción de hidrocarburos, como ya lo vimos en la presentación anterior, ha decrecido en los últimos años. Un dato de Perú Petro, en el año 2018 invertimos como Perú, como país, 17.000 millones de soles para importar petróleo y diésel. Nosotros somos lamentablemente importadores netos de hidrocarburos. O sea, sí, pues los hidrocarburos pueden tener riesgos, no sé cuánto, no los queremos, es cerrar los ojos porque los necesitamos. Y porque los necesitamos tenemos que importarlos. Y hemos gastado 17.000 millones de soles en el 2018 para traer petróleo de afuera. De cada 100 barriles que se consumen en el Perú, 75 son importados. Y termino con un dato concreto. Pueden visitar la página web gasprices.aaa.com y van a encontrar que el precio de la gasolina hoy día, al día de hoy en Estados Unidos, es de $2.23 por galón. En soles nacionales, el galón en Estados Unidos cuesta 7.78 en promedio. Nuestro galón de gasolina cuesta en Lima, en promedio, si hablamos de la gasolina 95, alrededor de 12 soles, en Piura alrededor de 14 soles, en Arequipa 13 soles. ¿Por qué? Porque importamos petróleo, porque tenemos que traer petróleo de afuera, pagar el costo del flete del extranjero al país y luego el costo del flete a las diversas regiones del país. ¿Eso por qué? Porque no tenemos una producción que permita satisfacer la demanda interna y a pesar de haber sido el país con el primer pozo petrolero en la región. Bueno, creo que eso nos debe hacer pensar un poco las cosas. Creo personalmente que hay algo un chip que cambiar en nuestras mentes, en el sentido de que los estereotipos, las dicotomías que solemos escuchar muchas veces se quedan en nuestras mentes y las repetimos sin reflexionar, sin pensar en todas las aristas que involucra cada decisión. Y creo que en este tema de la convivencia del sector de hidrocarburos con otros sectores hay todavía muchísimo pan por rebanar y muchas posibilidades por desarrollar. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ada. A continuación vamos a escuchar a Guillermo Ferreiros, presidente del Comité Sectorial de Hidrocarburos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Sí, buenos días con todos. Muchas gracias a Arturo y a Ada por sus excelentes presentaciones. Esta mañana los hemos invitado porque, como señaló Pablo en su palabra de inauguración, estamos en una coyuntura muy compleja, en un país sumido en una profunda crisis económica y aún sin poder recuperarnos de esta crisis sanitaria, ¿no? Es en esta coyuntura que necesitamos que los grandes motores que pueden encender la economía se reactiven, pero se reactiven de una manera rápida. Y que esta reactivación pueda reactivar los otros sectores de la economía. Arturo nos ha mostrado cómo el sector hidrocarburos ha venido siendo uno de esos motores, pues genera importantes aportes para las regiones en las que opera.
y lo que podría permitir cerrar brechas y llevar desarrollo a más peruanos, ¿no? ADA, por su parte, también nos muestra cómo operan las empresas agremiadas al sector hidrocarburos, cómo este motor de la economía puede reactivarse con altos estándares ambientales y prácticas sociales, ¿no? Y es en este sentido que hemos creído importante dar a conocer un poco más sobre lo que significa el sector hidrocarburos en el Perú. Con qué estándares ambientales opera y cómo venimos impulsando el desarrollo. Es así que hoy quiero tomarme unos minutos para anunciarles el lanzamiento de Impulsando el Desarrollo, Gas y Petróleo en el Perú. Es un espacio en el cual queremos llegar al público en general con la información sobre nuestro sector, en un lenguaje muy sencillo y claro, ¿no? Impulsando el Desarrollo, que así se llama la plataforma, informará a la población en general bajo 3 ejes principales. El primero que estamos viendo en pantalla es el ABC de los hidrocarburos, y es el ABC del sector, donde ahí se muestra con videos y piezas visuales datos del sector que van desde explicar cómo llega el gas natural a nuestras casas o ejemplos de decenas de productos que usamos en nuestro día a día y que están hechos de algún componente del petróleo y del gas natural, ¿no? Hasta datos como la importancia de los aportes del sector en las regiones donde se opera y ejemplos de buenas prácticas ambientales. Esto es sumamente importante porque con ejemplos claros la población va a poder entender el impacto tan positivo que es hidrocarburos. Y no solamente es en el desarrollo para las regiones, sino también en la cantidad de puestos de trabajo y cómo esto de acá es realmente un motor para la economía. Aparte, ese es el primer eje. El segundo viene a ser nuestras historias. Y en nuestras historias lo que se tiene son testimoniales, ¿no? Con crónicas y videos vamos a mostrar historias de cómo nuestra industria impulsa el desarrollo de la vida de las personas. Desde los protagonistas de nuestros proyectos sociales o ambientales hasta historia de superación de nuestros trabajadores en primera línea. Y esto también es importante porque se va a poder ver y entender de primera mano el impacto positivo que se está teniendo tanto para trabajadores como para pobladores, ¿no? Y finalmente, la última parte es escriben nuestros expertos. Básicamente, ahí lo que se quiere es un espacio que con palabras sencillas, los expertos en temas técnicos, económicos, ambientales, sociales, etcétera, puedan abordar en sus blogs temas relacionados al sector. Y esto acá también va a ser importante para que los periodistas también puedan tener un update de cómo está el sector y los temas más relevantes del sector hidrocarburo, ¿no? Todo esto va a ser compartido de manera virtual desde nuestra página web www.impulsandoeldesarrollo.pe y por medio del Facebook, link y YouTube de Impulsando el Desarrollo, ¿no? Entonces, los invitamos, por favor, para visitarlos y que nos puedan seguir a través de estos canales y con eso van a estar ustedes también podernos seguir y actualizando de toda la información que vamos a ir colgando en esta plataforma, ¿no? Además de Impulsando el Desarrollo, también vamos a hacer unos talleres virtuales en las regiones para poder tener un diálogo con la gente de la región y los periodistas, poder aclarar temas y poder informar de una manera clara, sencilla y transparente, ¿no? Cada una de las empresas agremiadas a la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo y Energía estamos sumamente orgullosos de seguir impulsando el desarrollo del país. Y es por eso que hemos creado esta marca que va a ser fundamental
para plasmar el conocimiento de los hidrocarburos. Sin más, les quiero agradecer a todos el haber estado presentes en nuestro webinar, y nos seguiremos encontrando en más de estos espacios que el sector viene impulsando. A todos ustedes agradecerles y deseándoles una buena semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y gracias a nuestros ponentes de esta mañana. Hasta una nueva, un nuevo encuentro. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Muy amables.